Náhuatl 721. Mahaco ticmahsehuacan yun titayican in tlacuali tlen quipia tzopec, tzopelic uan amo tictemitican topox can tlacuali youalica coch cayotia ica moueyichantia in tlapal ocuilimeh, chichilocuilimeh techtopox canon ticpia miac tataman cocolismeh. Dejar de consumir alimentos que contienen azúcar y no cenar, porque se crían diferentes tipos de parásitos y se provocan que tengamos muchas enfermedades en nuestro cuerpo. 18 de marzo 2026, hagamos leyenda para vivir mejor. Los parásitos que podemos tener en nuestro cuerpo, aquí puse un poco. Nombres de lombrices de personas. 1. Ascaris lombricoides es el gusano redondo más grande, provoca ascariasis. 2. Enterobius vermicularis oxyuros, muy comunes, causan picazón anal intensa, especialmente en niños. 3. Trichuris trichura, tricocéfalos, causan infecciones por la ingestión de huevos en suelo contaminado. 4. Necator americanus, Anquilus toma, gusano gancho que puede causar anemia ferropénica al succionar sangre. 5. Ancilostoma duodenale. Otro tipo de anquilostoma con ciclo de vida similar al anterior. 6. Taenia solium, tenias solitaria, se contrae por comer carne de cerdo mal cocida, puede causar cisticercosis. 7. Taenia saginata, tenias solitaria, se contrae por carne de res mal cocida. 8. Himelolepis nana, la tenia enana, la más común en humanos a nivel mundial. 9. Strongyloides stercoralis, parásito capaz de vivir libremente en suelo y causar infecciones crónicas. 10 ya no lo registré. Investigué más de medianoche leyendo de un doctor muy especialista que se nombra Dr. Goosen. Su página es https://doctorgoosen.c.
Retomé de un comentario de sus seguidores, dice: 1. Dejar azúcar, harinas, dejar la cena. Recomendación: desayunar huevo, caldo de hueso, vísceras, carne, poca, pero no de noche. 2. Realizar test microbiota, continuar si ya es el momento, acremancias, lactobacillus, bifidobacterias, luego kéfir y luego yogur griego de cucharaditas de poquito, pero no de noche. Kombucha de poquito. 3. Ajenjo, nen, extracto de pepas de papaya y calabaza. Ajo, enema de café, orgánico, poco tostado, una cucharadita. Colar, a temperatura ambiente, dejar actuar. Esto desinflama, desparasita y te quita muchas molestias, dolores, ansiedad. Registré un poco como dolores estomacales, cutáneos, respiratorios, dolores de cabeza, cambio de elección de comidas, cambio de elección de pareja y más dificultad para cambiar nutricional, cándida, come el azúcar, insomnio, eczema cutáneo, problemas digestivos, cansancio, estreñimiento, migrañas. Es un experto en parásitos y microbiota. Cuatro. Mantenimiento, aprender a escuchar tu cuerpo. Somos cuerpo, emociones, lo espiritual, somos comida, comisión, hormonas y traumas heredadas, ánimo. Aquí la persona quien registró ya se dio cuenta y dice que está agradecido con agradecido con mi Dios por este ángel enviado del cielo para eliminarnos. Él tiene sus instrumentos. Al hablar de dejar el azúcar, es difícil. Tenemos azúcar, la coca contiene azúcar, las frutas como las naranjas, la piña, el piloncillo, el pan. Tenemos que dejarlo, porque por eso nos enfermamos, y no nada más de una enfermedad, varias enfermedades que se provocan, y todo lo que es dulce, los parásitos intestinales y microbianos, microscópicos que ni se ven, andan por diferentes partes de los intestinos y suben hasta el cerebro. Y qué sabroso como aladino, avellanas, crema, pan tostado y más. Pero debemos de investigar cómo hacerle para no sufrir. Porque pues no sabía yo que todo lo dulce que comemos, que tomamos, con eso nacen y se favorecen que estén viviendo diferentes tipos de parásitos adentro de nuestro cuerpo. Nosotros los estamos alimentando. Como aquí está una imagen que dibujé que se llama guardia. Otro, liver fluke. El tape worm. Whip worm. Tenemos el oak worm.
coccidia. Y esto es muy poquito de lo que alcancé a escribir. Nuevamente, si alguien tiene dudas, pueden investigar con el doctor Goosen, https://doctor.goosen.com seguramente. Mi video, Nahuatl 721, Mahacotic, Mahsehuacan, Yon, Titayican, In, Tlacualitlen, Kipia, Tzopec, Tzopelic, Juan Amo, Ma, Tic, Temitican, Toposh, Can, Tlacuali, Yo, Hualtica. Quiere decir cenar, que no cenemos. Coch, Cayotia, cena. Ica, Movillichantia, In, Tlapaloquilime, quiere decir parásitos, lombrices. Chichilol, Quilime. Chichil o quilime quiere decir lombrices, parásitos. Techtopos en nuestro estómago, nuestros intestinos. Canotic pia, miak, tataman, cocolisma. Por eso se provocan diferentes enfermedades al consumir los productos que contienen mucha azúcar. Y aparte de que se favorecen, ¿sí?, la vida de diferentes tipos de parásitos lombrices, nos hace daño, provoca diferentes enfermedades. Hay que analizar. Muchas felicidades, mi bonita gente de todo el mundo. Gracias, gracias. Y hay que empezar por cuidar nuestro cuerpo. Dejar de consumir alimentos que contienen azúcar y no cenar. Voy a empezar a practicar a partir de esta fecha, 18 de marzo, mi desayuno o almuerzo fue tomar 2 vasos de agua. Aparte rebané unos 2 dientitos de ajo y me los tomé. Los pasé. Luego me preparé 2 huevitos hervidos, 2 zanahorias y unas 4 papas medianitas y comerlo con tortilla. Y sabe muy sabrosos. A ver qué puedo contar a un cierto tiempo de un año, por ejemplo, si Dios nos presta la vida, ya que pues a mi edad soy 25 de junio de 1966 y hasta estas fechas no tengo diabetes, no tengo problemas tanto de salud, pero me interesa mucho lo que es la salud y el porqué de las enfermedades, la sorpresa que me llevé, que los parásitos o lombrices de diferentes tipos, y vi imágenes y videos que dan mucho asco, horribles animales que estamos alimentando en nuestro cuerpo con los alimentos que contienen mucha azúcar, como enlatados y tanta producción industrializado que contiene azúcar y son muy sabrosos y es difícil de dejarlo. Lo que puedo regalarles de mi experiencia de un 20 de agosto 2016, cero refresco de ningún tipo. Esto lo pongo nada más para comprender, pero más de 9 años no he tomado ni una gota de refresco de ningún tipo y de paso los embotellados que contienen azúcar, como jugos y Pepsi, refrescos de todas marcas, no lo consumo y parece que ayuda. Muchas felicidades. 18 de marzo 2026, inicio de no cenar, dejar productos que contienen azúcar y hay que seguir investigando con alimentos de un doctor o doctora nutriólogas.
Pensar bien para vivir mejor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y cuidar nuestra salud es lo mejor.